Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Son las 7 de la mañana ya con 39 minutos y tal y como se lo adelantábamos al inicio de este espacio, vamos a dar inicio a esta mesa de análisis y reflexión en torno al tema del agua, la crisis hídrica, y para ello, antes que otra cosa suceda, darle la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados y agradecerles que amablemente han prestado parte de su tiempo para la audiencia de Presencia Universitaria. Está con nosotros la maestra Carla Olvera. Forma parte ella de la Coordinación de Sustentabilidad e Innovación Académica de la Universidad Autónoma de Querétaro. Maestra, muy buenos días. Gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Omar Chávez Alegre, director de obras de la Universidad Autónoma de Querétaro, a quien también le damos la bienvenida en esta mañana, doctor. Gracias, Marco, Alfredo. Un gusto. Muchas gracias. Y bueno, le decía yo a Alfredo en el preámbulo de este corte que acabamos de tener en Presencia Universitaria, que podría ser buena el inicio, preguntarle a ambos ustedes académicos si es cierto, pese a que ya está desmentido desde el discurso político, el llamado Día Cero, maestra. Claro, bueno, pues el Día Cero se refiere a este momento en donde el agua no va a ser suficiente para cubrir las necesidades básicas y de desarrollo. Es una estrategia que surge como para concientizar, para cuidar el agua. Llamarle Día Cero. Llamarle Día Cero. Sin embargo, hay muchas críticas al respecto. Hay personas que mencionan que es una estrategia política, es un instrumento un poco como de pánico, pero lo que sí es cierto es que hay una crisis del agua a nivel Querétaro, a nivel México, a nivel mundial, que sí deberíamos estar, y que sí se están tomando medidas al respecto, pero que sí debería estar en la discusión central de los problemas actuales y las problemáticas socioambientales. Doctor. Hay que poner en contexto a la población. Yo creo que es importante manejar la comunicación directa. Yo los he escuchado en estos últimos días aquí en el noticiario de Presencia Universitaria y por ahí se ha comentado acerca de, por ejemplo, los niveles de agua que tenemos en los diferentes bordos y presas. Y pues Marco y Alfredo, yo les invitaría a visitar, por ejemplo, la presa Constitución, a saber qué hay en la parte de arriba. En la parte de arriba, si ustedes observan, hay empresas que tienen mucha agua y básicamente son invernaderos y esos invernaderos están produciendo cantidades increíbles de alimentos, pero pues eso provoca que el agua no llegue a esos mantos, ¿no? O a esos lugares en donde anteriormente se tenía esa cosecha de peces incluso, ¿no? Entonces hay que contrastar el tema del Día Cero con el tema del control, digamos, ambiental, el tema control político, el tema del control económico. Yo estaba revisando a partir de la invitación, estaba revisando, por ejemplo, cuál es el incremento en beneficios económicos de una empresa como FEMSA, ¿no? En los últimos 5 años ha incrementado cerca del 30% sus utilidades y casi todas las refresqueras tienen ese incremento. ¿Quién da esas concesiones? Básicamente con agua, pero no revisa que realmente lo que se concesionó se esté utilizando para bien de la población. Incluso yo diría que para mal, ¿no? Porque al final, ¿qué nos genera eso? El consumo de este tipo de alimentos, pues obesidad y algunos otros problemas que además detonan en otro impacto, que es el tema de salud pública, ¿no? Entonces, anteriormente veíamos que las presas o los bordos estaban llenos, pero era porque todos los años, pues cuando llovía se infiltraba y escurría aguas abajo y ahí se empezaban a llenar los bordos. Pero ahora, ¿qué pasa con las empresas? Pues las empresas se ponen aguas arriba, empiezan a extraer el agua y por lo tanto en aguas abajo pues ya no hay. Ya no llega. Ya no llega, pero no es porque no haya agua. Nosotros, la maestra Carla y yo, decimos que no es sequía, ¿no? Es saqueo, porque básicamente eso es lo que está sucediendo, y no solamente a nivel México, sino a nivel planeta, ¿no? Tenemos la misma condición en cualquier lado del mundo que tú me plantees, ¿no? No hay una razón por la cual la cantidad de agua que tenemos
esté vinculada directamente con el beneficio social, sino estamos vinculándolo únicamente en este momento con el beneficio económico. Entonces, como decía la maestra Carla, el tema de día cero, yo pienso que es más político que técnico, más económico que social. Intimidatorio tal vez, ¿no? Intimidatorio tal vez también, en ese sentido, pero no es porque nosotros estemos utilizando mal el agua como ciudadanos, sino que el beneficio económico impera sobre todo el beneficio social o el beneficio general, ¿no? ¿Qué pasa con este discurso del cambio climático, de que bueno, cada vez estamos teniendo unas condiciones más adversas en cuanto al clima y que esto está impactando en la caída del agua y que por lo tanto pues tenemos sequía? Sí estamos en esta realidad también, maestra. Cuando hablamos de sequía, hay un componente natural, otro componente provocado, como menciona el doctor Omar. Sí es importante señalar que hay diversas fluctuaciones del clima en el mundo a nivel, puede ser en escalas del año, en décadas, en cientos de años, en miles de años, ¿no? Sí hay una dinámica cambiante del clima. También tenemos fenómenos como el Niño y la Niña que determinan qué tan húmedo puede ser un año. Sí hay condiciones climáticas fluctuantes, y con el tema del cambio climático, que pues tiene que ver con este aumento de la temperatura, cambios en las precipitaciones, cambio en la lluvia, cambio en la humedad, pues evidentemente también empeora la cuestión de la crisis del agua, porque, por ejemplo, lo podemos ver en esta cuestión de que no está lloviendo en los meses que usualmente llovía, que eso impacta en el nivel de las presas, que impacta en la agricultura e impacta en otros sectores. También se puede ver afectado en inundaciones. La cantidad de lluvia que caía tal vez en medio año puede caer en 2 meses, y eso evidentemente provoca estas inundaciones. Entonces estamos viendo este cambio en los fenómenos climatológicos, como las lluvias, las tormentas tropicales, los huracanes y las sequías. Entonces sí va de la mano el cambio climático con esta crisis del agua, y de hecho pues la crisis del agua permea en las otras crisis, la crisis del campo, la crisis de la soberanía alimentaria, la crisis climática. Entonces está todo conectado por el agua. Doctor Omar, ustedes que están en la academia, que están en la ciencia, que están en foros de discusión sobre las problemáticas diversas hoy que nos ocupa el tema del agua, ¿tienen conocimiento si la autoridad de los 3 niveles de gobierno, estatal, federal, municipal, realmente están tomando medidas previsorias para lo que se nos ha dicho que va a llegar un día en que se nos va a tener que racionar el suministro de agua potable, habrá cortes en el suministro de agua potable? ¿Están haciendo algo las autoridades? Es una muy buena pregunta, y de hecho ahorita saludando al senador, al doctor Gilberto Herrera, yo creo que para la otra entrevista que tengan sería importante preguntarle qué ha pasado con la ley de aguas, ¿no? Porque pues simplemente quedó ahí guardada, no se ha pasado a revisión, y pues ya llevan de retraso mínimo 10 años. Entonces yo creo que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pues no nos está poniendo el ejemplo, ¿no? Esa ley de aguas ya debió haber salido hace mucho tiempo, y yo pensé que cuando la iba a tomar el doctor pues iba a salir un poquito más rápido, pero pues platicando con él pues parece que está ahí congelada. Y por otro lado, ustedes recordarán que en el 2021 también se publica la ley de concesiones, ¿no? Que le llaman ley de regulación de servicios y etcétera, ¿no? Afortunadamente por ahí tuvimos la oportunidad de establecer un foro en aquel momento para detener lo que se iba a llamar la ley de aguas aquí en Querétaro, ¿no? Entonces, pues no tenemos en Querétaro ley de aguas, entonces los legisladores locales pues tampoco han hecho su trabajo, ¿no? No sé en estos últimos años qué han estado haciendo, pero seguro si tú vas a sus oficinas... Pero seguro no han trabajado en no la ley de aguas. no los vas a encontrar, ¿no? Y esa ley de concesiones que hicieron, pues fue para regularizar o legalizar lo ilegal, ¿no? Incluso pues pasaron a legalizar empresas como Juriquilla, Santa Fe, ¿no? Como algunas otras organismos operadores de agua en otras zonas que, imagínate, Marco Alfredo, que yo te diera esa concesión y te dijera, ¿sabes qué? Tienes cierta cantidad de agua para poder extraer. Pues obviamente ustedes lo verían como negocio y se extrae la mayor cantidad de agua sin miramientos, ¿no? O sea, al final de cuentas es hacer negocio, es una utilidad, ¿no?
Entonces se está viendo como negocio el tema del agua en Querétaro también. Entonces hay que decirlo con todas sus letras en este sentido. Y por otro lado, yo plantearía también el conocimiento para la población. Lo que llama la atención, el Imperial College de Londres hace un estudio hace algunos años en donde nos demuestra que tenemos que cambiar de hábitos, pero principalmente cambiar de hábitos en el tema de consumo de redes sociales y todo esto. Cada gigabyte que descargamos, nos dice el Imperial College, que son 200 litros de agua, ¿no? Por todo el trabajo de los data centers. Los data centers consumen agua que no sirve absolutamente para nada más que para enfriar Instagram, Facebook, todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos que replantearnos no solamente en el consumo hidráulico, sino en el consumo de información, porque ese consumo de información está generando un alto consumo también, una carga hídrica muy fuerte de agua. Entonces, Es decir, cuando yo utilizo una red social, va implícito un alto consumo de agua. Correcto. Sí, Por sí, cada sí. usuario. Por cada usuario. Sí, nosotros calculamos, por ejemplo, para dar un servicio 250 litros de agua por día, por habitante. Y si ustedes descargan 1 gigabyte día habitante, entonces están consumiendo 200 litros de agua adicionales, ¿no? Entonces imagínense los que se pasan en las redes sociales, cuánto están consumiendo de agua al día, ¿no? Hemos cuantificado que algunos operadores llegan a consumir el equivalente que está racionado para su utilidad diaria, ¿no? El baño, etcétera, multiplicado por 10 veces, ¿no? Solamente de estar en redes sociales. Por solamente estar en redes sociales. Ajá, entonces hay que replantearnos también e informarnos en dónde está involucrada nuestra red, porque al final, ¿esto para qué más sirve? Pues muchas veces ustedes lo han comentado, para desinformar, ¿no? La mayoría de las redes sociales son para desinformar, ¿no? Aquí es, digamos, la excepción y la verdad es que tengo el honor de que me inviten seguido para acá, pero yo creo que esto hay que replanteárnoslo e informar datos específicos de este tema, ¿no? Entonces, con lo que estamos hablando, pues prácticamente el desperdicio del agua, a pesar del discurso que dicen que los ciudadanos son los que tenemos que empezar por cuidar el agua, que evidentemente es algo cierto, pero la principal problemática está en el gasto que están haciendo las empresas, en otros temas se va realmente el agua, no tanto en el uso ciudadano. En este sentido, ¿qué nos dice justamente los estudios sobre el uso del agua? ¿Dónde se está yendo toda esta agua que existe, pero que muchas veces no llega a los ciudadanos? Sí, bueno, una de las grandes aseveraciones es que el principal sector que gasta agua es el sector agropecuario, seguido por la industria y seguido por las actividades humanas, ¿no? Para servicio urbano. Sin embargo, cuando ves los datos de las concesiones, como mencionaba Omar, puedes dar cuenta que muchas veces los usos son compartidos. A veces las concesiones para uso agropecuario también se destinan para otros usos, lo cual no tendría que estar pasando. Entonces, pues el tema con la distribución del agua creo que es un punto muy importante a la hora de poder explicar la crisis del agua en Querétaro, en México, que justamente se están destinando grandes volúmenes para empresas de todo tipo, manufactura, producción alimentaria, inmobiliarias, de todo tipo. Y obviamente también hay un sector agropecuario que también está consumiendo mucha agua, ¿no? Ahí el tema es que, como mencionaba el doctor Omar, que las regulaciones son nulas o son muy bajas o son muy ligeras, son muy moderadas. Entonces sí es un problema de la distribución, como en estos días que en la Ciudad de México ha habido cortes de agua y también aquí en Querétaro cuando hubo este mantenimiento del sistema del trasvase también hubo cortes. Sin embargo, los cortes no fueron para todas las personas ni para todos los sectores. Entonces ahí hay un tema de que a un sector muy específico nunca le falta agua y hay otros sectores de la ciudadanía donde hay cortes, hay tandeos y justo lo que mencionabas hace momento de las acciones ciudadanas, creo que es muy importante sí tener en cuenta que hay
hay acciones que nos tocan como ciudadanos, como ciudadanas, como universitarios también. Sin embargo, no hay que dejar de ver que hay acciones que le tocan a los sectores industriales, a los sectores gubernamentales, como bien mencionaban, que están haciendo actualmente, ¿no? Entonces, muy importante que a la hora de abordar estos problemas del agua, lo veamos desde las diferentes escalas, a nivel colonia, a nivel municipio, a nivel universidad, a nivel estado, a nivel México, a nivel global, ¿no? Entonces, son algunas nociones importantes para abordar el tema de la crisis. Y también me gustaría complementar un poquito en la pregunta pasada. Creo que sí están tomando acciones, medidas, sin embargo, lo que yo pondría un poco a discusión es el enfoque, porque muchas veces son soluciones que no están atacando el problema de raíz. Si pensamos en traer agua de muchos lugares más lejanos, en vez de regular el agua que ya se tiene en la ciudad, en la cuenca, en vez de tratarla adecuadamente, en vez de recircularla, en vez de captar el agua de lluvia, en vez de mantener las áreas de las áreas vegetales de la ciudad, entonces estamos atacando el problema. Pero si nos enfocamos solamente en traer agua de más lejos y la seguimos desperdiciando y la seguimos mal usando, entonces creo que no estamos atacando el problema de raíz, ¿no? Maestra, ¿podríamos decir que hay un mercado negro para el agua? Pues… Es decir, que se puede conseguir concesiones para extraer agua de otro lado, no sé. Porque muchos se ha dicho que hay el huachicol del agua, mercado negro del agua. ¿Hay algo de cierto en esas aseveraciones? Pues hay investigaciones al respecto que sí muestran, como dentro de lo ilegal, que se han otorgado concesiones. Lo mismo que les comentaba hace un momento, que hay, cuando tú tramitas una concesión, especificas el uso, pero si haces una transferencia, eso es ilegal. Esto quiere decir que el agua la usa alguien más que es diferente al registro, eso es ilegal. Entonces hay prestanombres en los títulos de Entonces, concesión de agua. Hay mucho de ese tipo de concesiones que no están usándose para el fin que se estableció, y también de forma ilegal se están otorgando estas concesiones y estos usos. Entonces, pues sí hay investigaciones al respecto. De hecho, ha surgido mucho este discurso, lo he escuchado yo en los últimos días, sobre todo a nivel político. Ayer por ahí hablaba, me parece que era un legislador, señalando que era un gran negocio el agua, sobre todo en el tema de la Ciudad de México, que había incluso grupos de la delincuencia organizada que estaban detrás de la distribución del agua en la Ciudad de México, detrás de las pipas. O sea, es un gran negocio el tema del agua. Hay quienes están interesados en acaparar el agua, doctor, y en hacerlo un negocio en estos momentos. Sí, bueno, ahorita comentaba la maestra Carla del sistema que manda agua a lo que es la Ciudad de México, el sistema Cutzamala, por ejemplo. La empresa que tenemos en la parte superior que está extrayendo esa agua se llama Nestlé, ¿no? Entonces, y es una cantidad exorbitante de agua la que consumen para todos los trabajos que tienen, y obviamente ya no llega a aguas abajo, ¿no? Entonces, como les decía, pues hay que ver, ¿no? ¿Por qué no hay agua aquí? Pero hay que ver qué está pasando más arriba, ¿no? Y si buscamos qué está pasando más arriba, pues nos vamos a dar cuenta de que si hay agua en realidad, nada más que ya no se utiliza como antes se utilizaba, sino ya es para otros beneficios, ¿no? Para otros temas. Y pues yo invitar al señor gobernador, que pues hace rato que no viaja, ¿no? Según ustedes han platicado aquí de cuántos viajes ha tenido, yo lo invitaría a que conociera, por ejemplo, Singapur, ¿no? Que es líder mundial en el tema del agua. Aquí, por ejemplo, en México nosotros consumimos 250 litros habitante día. En Singapur ya tienen establecido máximo 150 litros habitante, ¿Y ¿no? cómo hacen en Singapur para llegar a esa cifra? Todo lo optimizan. Básicamente lo que hacen es que los inodoros tienen una descarga aquí tenemos, por ejemplo, 6 galones o 3 galones, dependiendo el tipo de inodoro. baño, de inodoro. Y allá lo tienen en 1 litro o 0.5 litros, ¿no? Obviamente succionan en lugar de utilizar el agua 100%, ¿no? Entonces cambiaron todo el tema de drenaje, cambiaron todo el sistema, pusieron plantas potabilizadoras a partir del sistema de drenaje, y obviamente el 30% del agua que ellos consumen todavía como agua potable sale de ese drenaje, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales no permite hacer eso. Es decir, aunque yo pusiera una planta potabilizadora
de un sistema de drenaje para que nuevamente se reconvierta para uso humano, la ley no lo permite. Pero sin embargo hay a nivel internacional ya la tecnología como para poder hacer esto. Ya existe la tecnología sí, para sí, hacer sí, eso. por supuesto. O sea, por supuesto. Y tenemos investigadores aquí en la UAC que han trabajado en otros países que ya tienen esa tecnología y que la conocen muy bien para poderla transferir, ¿no? Y por otro lado también comentar, por ahí mi compañera Pamela Ciurov en algún momento me dijo que se había nombrado pues sí, me habían aludido dentro del Consejo Consultivo del Agua. Yo no pertenezco al Consejo Consultivo del Agua, nunca me han llamado, nunca he tenido yo un oficio en particular y tampoco me gustaría pertenecer a él porque dentro de la ley de concesiones pues establece que solamente este Consejo Consultivo va a investigar o va a asesorar pero no va a tomar acciones directamente o contundentes como para mejorar el tema hídrico dentro del gobierno del estado. Entonces, yo creo que este consejo consultivo Es de parapeto. pues, Por llamarlo- no lo quisiera bueno. así porque tengo amigos, tengo colegas ahí interior que están trabajando, pero Están pues, la verdad, limitados desde lo están jurídico, ¿no? limitados, sí, por supuesto. O sea, Desde lo jurídico. sí, o sea, yo creo que hay que identificar que las personas que están ahí, pues tienen, como tú dices, un poder muy limitado en el cual pues no tiene trascendencia, ¿no? Entonces, yo pienso que de nada sirve tener un consejo consultivo del agua si no tiene trascendencia, ¿no? Y ahora, sobre las medidas a tomar, sobre lo que viene, lo que se debería de plantear desde la investigación, desde la academia, ¿qué es lo que se debe de hacer hoy en este contexto de una posible crisis hídrica, como se ha hablado, aún con todos los cuestionamientos que existen alrededor? Bueno, desde lo personal creo que hay suficiente información. Obviamente hay temas en la investigación que se tienen que abordar, pero creo que con la información que tenemos, que se ha generado en nuestra misma universidad, en otras universidades, creo que es información suficiente que se necesita socializar en estos momentos. Necesitamos expandir estos espacios de discusión, llegar también a zonas donde por cuestiones geográficas, por cuestiones de internet, lo que sea, no se ha podido como llevar esta información. Creo que un paso fundamental es en la toma de una postura crítica de la sociedad, ¿no? Entonces creo que esos son de los primeros pasos que necesitamos para poder entender el gran complejo problema del agua, ¿no? Y creo que también se necesitan estos espacios, creo que como académicos o investigadores necesitamos trascender de estos espacios universitarios de laboratorio, de las aulas y estar en los lugares donde se están tomando las Pero decisiones. que nos inviten las autoridades, ¿no? Claro, Porque parece que hay Claro. un recelo, claro. así lo voy a llamar, como un recelo de que no vayan los académicos, no vayan los científicos y las científicas a las mesas torales de la discusión. Sí, claro, comparto ese O que sentimiento. propongan, pero que no tengan injerencia, ¿no? Que no tengan poder de Sí. decisión. Claro, y creo que pues, es muy desatinado porque justamente la visión tiene que ser común, ¿no? El papel que tenemos como investigadores académicos pues es hacia el bien común y en teoría también tendríamos que estar trabajando en conjunto por ese bien común, ¿no? Así es. Pues tenemos que ir cerrando esta interesante mesa. Muchos comentarios positivos en redes sociales, muchas gracias. La gente pues interesada del tema porque es algo que está inserto ya en la agenda ciudadana, no solamente política, sino ciudadana. Y me gustaría que pudieran cerrar con algún comentario final y que les dejen una reflexión a la audiencia y sobre todo a la clase política, que espero que nos estén escuchando o por lo menos que lean el monitoreo ahí cerca del mediodía. Maestra. Pues agradecer el espacio. Creo que el tema del agua muchas veces nos genera miedo, nos genera pánico. Y creo que es momento de que podamos tomar estas acciones en lo individual, pero también hacia las otras esferas que platicábamos hace un momento, y todo pensándolo desde el bien común, desde el agua poniéndolo como en el centro de la vida, informarnos y socializar la información, creo que eso es vital y hay muchos espacios en la universidad y externos que justamente se dedican a eso, entonces invitaría a que los visiten, que se sumen a este tipo de actividades y organización civil académica. Doctor.
Pues yo recomendaría, en este caso al gobierno estatal, que es el que nos escucha más aquí en Querétaro, es que la Comisión Estatal de Agua se convierta en un organismo regulador, no en un organismo operador, ¿no? Y esa regulación se transfiera a todas las entes, es decir, que revise cada uno de las concesiones, revise si realmente la cantidad de agua que se le está dotando se está manteniendo, y si se está manteniendo, pues cómo plantear estrategias para reducir ese consumo, ¿no? Porque no puede ser que vayamos a Cibatá y tenemos un campo de golf, ¿no? O vayamos a Milenio y también tengamos un gasto excesivo de agua, o vayamos al Campestre y también tengamos un campo de golf, en Juriquilla igual, ¿no? No puede ser que tengamos mucha agua en una zona y no tengamos nada de agua en otra, ¿no? Entonces, y pues la mayor recomendación que siempre hago es que estas personas que estén al frente de cada uno de los organismos no sean personas con afines políticos, sino que sean personas técnicas y que sean honestas, honorables, con comprobación, para que este tema, porque obviamente, como les decía al principio, tiene que ver con cuestiones económicas, entonces tenemos que pensar que estas personas no deben de tener vínculos con nadie de estas empresas, ¿no? Y que sean cambiados regularmente, porque también se van metiendo en una zona de confort y otra vez empieza el tema de saqueo, como comentaban, y empieza a ya no ver la autoridad, ¿no? Entonces, promover ese tema, o sea, yo creo que hay personalidades y personajes que pueden cumplir con esos lineamientos a nivel tanto local, regional y nacional. Pero ya lamentablemente vemos el ejemplo de CFE, ¿no? Que pues no tenemos un especialista y por eso tenemos tantos problemas a nivel nacional. Tenemos un político igual en la sucede, CFE. exactamente, igual sucede en todos los demás entes de gobierno. Entonces yo creo que esa es la mayor recomendación que yo daría, y como decía al principio, que nosotros como ciudadanos también sepamos en dónde estamos consumiendo la mayor cantidad de agua. Les recomiendo un libro muy interesante de El agua o la vida, de J. Jesús Lemus, que fue un periodista muy destacado. Desafortunadamente ya no lo tenemos aquí, pero ahí pueden ver los políticos, las personalidades, las personas que nos están escuchando, pueden ver la trascendencia del tema del agua. Y también les invito a leer el libro de Pautas para Regulación Hídrica que publicamos aquí en la universidad, que fue precisamente trabajado para que la autoridad sepa cómo hacer una ley de aguas, ¿no? Ojalá que los regalos que les mandamos a los diputados sí los hayan abierto y que por lo menos hayan leído la portada o la Yo por ahí vi uno que contraportada. todavía estaba envuelto, ¿eh? No sé. Sí, me imagino. No me gusta sí. amarrar navajas, pero así lo vi. No. Sí, me imagino que no tienen tiempo para leer muchas veces, pero ojalá, Marco, que el regalo que les mandamos por lo menos lo abran y sepan de qué se trata. Muchas gracias. Tenemos muchos mensajes de felicitación. Rápidamente, nada más para un par de ellos, el maestro Arturo Marcial los manda a saludar. La señora Reina Arteaga, Pamela Sirop, Joan Chacín, Miguel Sarmiento. Muchas gracias por su tiempo. Y Muchas bueno, me gracias. parece que hay que seguir impulsando este tipo de reflexiones. Sí, muchas gracias. Por Fuera la de las invitación. fronteras de la universidad, por Claro, supuesto. muchísimas Muchas gracias, gracias. a ambos. Marco, Gracias gracias. a nuestros invitados en esta mañana, la maestra Carla Olvera, integrante de la Coordinación de Sustentabilidad e Innovación Académica de la Universidad, y al doctor Omar Chávez Alegría, académico de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias a ambos. Gracias. Vamos